En una fría mañana en tierras inglesas, entre la espesa niebla que cubría el puerto, una procesión extraña avanzó hacia Londres. En cabeza, caballeros con armadura de plata, detrás, funcionarios diplomáticos, y al final, una pequeña carroza cubierta de seda blanca. Desde dentro, bajó una niña. Apenas 6 años. Su piel blanca como la porcelana reflejaba la luz débil del amanecer. La pequeña mano sujetaba con fuerza una muñeca de madera, el único juguete que le permitieron llevar desde Francia. Y sobre su cabeza, una corona. Demasiado grande. Demasiado pesada. Demasiado ajena. Aquella corona no estaba hecha para una niña. Estaba hecha para una reina. Pero ese día reposaba sobre la cabeza pequeña y temblorosa de Isabella de Valois, una criatura a la que acababan de arrebatarle la infancia, el derecho a llorar, el derecho a decir no quiero. El viento inglés era tan frío que cortaba la piel, pero lo que la hacía estremecer no era el viento. Eran los miles de ojos que la miraban desde ambos lados del camino. Ojos curiosos, desconfiados, despectivos, incluso fríos. En esas miradas, ella no era una niña. Era la reina de Inglaterra, esposa de Ricardo II, aunque aún no supiera cómo se escribía la palabra matrimonio. Nadie le preguntó si tenía miedo. Nadie le preguntó si estaba contenta. Nadie le preguntó si entendía lo que estaba ocurriendo. Porque para Francia e Inglaterra, Isabella no era una persona. Era un tratado de paz vestido de seda. El precio temporal para detener una guerra. El lazo que unía a dos reinos que agonizaban en el odio. Cuentan que, cuando la presentaron oficialmente, el viento soplaba tan fuerte que la corona se ladeó y casi cayó. Un sirviente corrió a ajustarla de nuevo, pero Isabella se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos, como si no entendiera por qué insistían tanto en encajar aquella corona en su cabeza. Porque ella seguía siendo una niña. Seguía pensando que ese día era una gran fiesta, como un cumpleaños en el que todos traen regalos. Seguía creyendo que Ricardo II, el hombre adulto frente a ella, sería algún familiar lejano, no su marido. Seguía creyendo que después podría volver a casa, con su madre, con los jardines donde corría descalza sobre la hierba. Pero no. No había camino de regreso. En cuanto puso el pie en tierra inglesa, pasó a pertenecerles. Ya no era Isabella de Valois, princesa de Francia. Era Isabella, emperatriz consorte de Inglaterra con 6 años. Y su tragedia empezaba exactamente en ese instante. Ricardo II la miraba con la ternura de un hermano mayor o de un padre. Eso fue lo único que consoló a Isabella en los primeros días, cuando el palacio inglés era frío como la piedra, cuando en los banquetes no había un solo plato que ella conociera, cuando el sonido del inglés a su alrededor eran para ella como oleadas que la arrastraban en un mar de gente que no entendía su idioma. Ricardo no la trató como esposa. No podía. Era demasiado pequeña. Pero, precisamente porque era demasiado pequeña, tampoco la veían como una reina de verdad. No tenía poder. No tenía voz. Nadie la defendía cuando la corte se burlaba de que su rey se hubiera casado con una niña para calmar a Francia. Y en medio de aquel palacio inmenso, Isabella solo tenía una amiga, la muñeca de madera que había traído desde su hogar. Cada noche dormía abrazada a ella, como si abrazara el último trozo de infancia, temiendo que, si la soltaba, sería absorbida por completo por el remolino de la política de los adultos. Pero la muñeca no podía hablar con ella. No podía abrazarla. No podía protegerla. Solo era un recuerdo, el recuerdo de la vida que tenía antes de que se la arrancaran de las manos. Y luego, solo 13 años después, moriría. Con 19 años. Una vida que nunca pudo vivir de verdad. Un corazón que jamás conoció el amor, pero ya había soportado toda la crueldad de los hombres. Pero todo eso aún estaba por venir. Hoy, en ese puerto helado, solo había una verdad. Una niña acababa de ser empujada a un papel que, siglos más tarde, seguiría haciendo temblar a quienes la escucharan, la novia de 6 años de Inglaterra. Y antes de entrar en esa historia dolorosa, la de una joven devorada por su tiempo, utilizada por los reyes, olvidada por la historia, si te gustan los secretos dormidos en la oscuridad, los destinos de mujeres deformados por el poder y los relatos que te aprietan el corazón, quédate hasta el final. Esta es la otra cara de la historia, donde no contamos lo que la historia escribió, sino lo que la historia intentó ocultar. Isabella de Valois nació bajo el brillo deslumbrante de la corte francesa, un resplandor tan bello que hacía fácil olvidar que también podía quemar lo más frágil. En el viejo Louvre, ella era la niña protegida por el terciopelo,
las risas y las fiestas interminables que la casa de Valois organizaba para ocultar las grietas políticas que se extendían bajo el suelo del reino. Desde que apenas sabía caminar, Isabella fue la pequeña joya que toda la corte contemplaba. Cada vez que corría por los pasillos con su vestido blanco flotando, las damas de compañía reían, una risa clara y dulce como el sonido del cristal chocando bajo la luz de las velas. Su cabello castaño y suave estaba recogido con cintas de seda rosa. Sus grandes ojos redondos brillaban como dos gotas de miel reflejando la luz de la mañana. A Isabella le gustaban las cosas pequeñas. Las muñecas de madera talladas a mano en el taller real. Las flores de violeta que recogía en el jardín cada primavera. Los bailes infantiles en los que giraba hasta marearse y caer en los brazos de la reina, su madre. Le gustaba la música, la poesía, perseguir mariposas en el jardín de los Valois, tan grande que siempre terminaba perdida. Era una niña. Solo eso. Pero aquella niña había nacido en una familia en la que cada respiración llevaba un peso más duro que el acero, donde cada hijo era una pieza valiosa en el tablero político de Europa. El rey Carlos VI, su padre, amaba a sus hijos, pero era también un hombre que luchaba contra ataques de locura capaces de sacudir Francia entera. La corte era un caos. Los príncipes Valois se disputaban el poder. Los episodios de locura del rey volvían al país vulnerable, fácil de atacar, fácil de caer. Y al otro lado del Canal de la Mancha, Inglaterra observaba con la mirada afilada. La guerra de 100 años no solo dejó cadáveres y ciudades arrasadas. Dejó odio. Un odio tan profundo que convirtió a ambos reinos en enemigos hereditarios. Pero la guerra era cara, y tanto Francia como Inglaterra estaban agotadas. La paz tenía que llegar. Y la paz siempre exige un precio. Ese precio, un precio que la realeza sabe calcular muy bien, se puso en manos de una niña de 6 años. Nadie le preguntó. Nadie le explicó. Nadie le dijo que, mientras ella reía y bailaba en el jardín, los ministros se reunían en salas de piedra fría para decidir su destino con voces monótonas e impasibles, como si hablaran de una mercancía de lujo. Decían que Isabella era adecuada. Que era dulce, encantadora, y ablandaría el corazón de un rey inglés testarudo. Que era la elección perfecta para la paz. Pero Isabella solo pensaba en su muñeca. En las noches en que su madre le contaba historias. En la música suave que la arrullaba hasta dormir. Un día, mientras hacía coronas con pétalos de rosas pálidas, su madre, la reina Isabel, se sentó a su lado y empezó a cepillarle el pelo con dedos temblorosos. Fue la primera vez que Isabella la vio tan triste. La primera vez que la sonrisa de su madre no alcanzó los ojos. «Ma petite», dijo la reina, con una voz suave como una brisa, «debes prepararte para un viaje largo». «¿A dónde iremos?», preguntó Isabella, con los ojos redondos como estrellas. «A Inglaterra». «¿Está cerca? ¿Puedo llevar mi muñeca?». La reina sonrió, pero la sonrisa se quebró en un segundo. «Por supuesto, podrás llevarla contigo». Isabella no entendió la verdad escondida en esa respuesta. No entendió que ya no volvería a correr por los jardines del Louvre, que ya no escucharía el arpa por las tardes, que ya no vería a sus padres cada noche antes de dormir, que pasaría a pertenecer a un hombre mucho mayor que ella, a un país más lejano que cualquier cuento que le hubieran contado. La casa de Valois organizó una gran fiesta de despedida. La luz de las velas se reflejaba en el rostro inocente de la niña, haciendo que todos olvidaran, por un momento, que estaban despidiendo a una criatura, no a una reina. Las risas inundaban el gran salón, pero en el fondo eran risas temblorosas de quienes sabían que estaban entregando el destino de Francia a una niña pequeña. Y cuando ella subió al barco que la llevaría a Inglaterra, sus pies se estremecieron por el viento helado del mar. Miró hacia atrás, viendo el castillo donde había nacido hacerse cada vez más pequeño en el horizonte, porque aún creía que algún día regresaría. Pero la verdad era otra. Cuando el barco zarpó, llevándose a una niña de 6 años hacia una vida que no había escogido, las gaviotas volaban sobre el cielo gris, lanzando gritos largos como presagios. Todos los adultos a bordo lo sabían. La vida de Isabella había terminado justo cuando aún no había empezado. Y el precio de la paz se había pagado con su infancia. El salitre del mar aún seguía en el cabello de Isabella cuando el barco atracó en Inglaterra, pero su tragedia no empezó en la cubierta, ya había sido decidida meses atrás, en una gran sala del Louvre, donde 30 velas iluminaban el mapa extendido sobre la mesa y sombreros adornados con plumas se inclinaban sobre las fronteras dibujadas. Al otro lado del canal, Ricardo II, joven rey de Inglaterra, luchaba por conservar su trono. Los nobles se rebelaban.
El dinero escaseaba. El pueblo estaba descontento. A sus casi 30 años, el rey entendía que su reino era una vela vacilante frente a un vendaval. Necesitaba paz con Francia para consolidar su poder. Y el camino más rápido hacia la paz era un matrimonio real. Pero no cualquier novia era segura. No cualquier princesa podía suavizar el rencor de una guerra centenaria. Solo había una opción perfecta. La princesa más pequeña de los Valois, Isabella, 6 años. Demasiado joven para tener ambición. Demasiado inocente para oponerse. Demasiado delicada para ser vista como una amenaza. Un regalo ideal. En Francia, la decisión se tomó casi al instante. El país necesitaba la paz más que nunca. El rey Carlos VI no estaba en condiciones de oponerse. La reina Isabella estaba rodeada de presiones políticas. Los consejeros sonreían, levantaban sus copas, asegurando que Isabella era bendecida por convertirse en reina de Inglaterra. Nadie le preguntó qué pensaba. Era demasiado pequeña para ser consultada. Demasiado pequeña para comprender que aquel acuerdo entre dos imperios era la cuerda que ataría su vida. El día en que los enviados ingleses llegaron a presentar sus respetos a la prometida de su rey, el Louvre resplandecía de lujo. Pero Isabella, cuyo corazón aún no entendía la extrañeza de la ceremonia, estaba en su habitación, jugando con su muñeca. Cuando una dama de la corte entró y le dijo: «Princesa, ha llegado la hora». Isabella levantó la cabeza, con los ojos brillantes como un pozo de agua clara. «¿A dónde vamos?» «A ver a los señores que vienen de Inglaterra». Isabella sonrió suavemente. «¿Puedo llevar mi muñeca?» «Por supuesto». «Eres la futura reina», respondió la dama. Ella no comprendió lo que significaba reina, pero la forma en que lo decían le sonó a juego nuevo. Apretó la muñeca entre los brazos y la siguió. Su paso pequeño hizo que las dos damas detrás de ella disminuyeran el ritmo, como temiendo romper lo poco que quedaba de su inocencia. Cuando entró en el gran salón, donde los emisarios ingleses la esperaban, la estancia brillaba con la luz de cientos de velas reflejadas en el mármol. Isabella miró a su alrededor con curiosidad infantil. Los hombres mayores se inclinaron ante ella, pero sus ojos no eran cálidos. La observaban como se observa un objeto en una subasta. Uno de los enviados preguntó: «¿Esta es la futura reina de England?» Isabella, que aún no sabía pronunciar England, solo asintió levemente, abrazando su muñeca contra el pecho como si fuera su refugio. Otro de ellos soltó una risita. Demasiado pequeña. Pero quizá cuanto más pequeña, más fácil de moldear a voluntad de los adultos. La dama que estaba junto a Isabella apretó el puño, pero guardó silencio. Nadie tenía derecho a objetar. Cuando informaron a Ricardo II de que su prometida era solo una niña, él respondió: «Mientras me traiga la paz, la honraré». Honrar, pero no amar. Necesitar, pero no proteger. Isabella no supo nada de esas palabras. Y aunque lo hubiera sabido, no habría entendido que su existencia se había convertido en una ecuación política en manos de hombres desconocidos. Cuando se celebró el compromiso, ella estaba de pie en una tarima, con un vestido blanco de seda y la corona ladeada sobre su cabello castaño. Todos decían que parecía de porcelana, frágil como una muñeca. Pero era precisamente esa fragilidad lo que la convertía en el objetivo perfecto para las ambiciones ajenas. Un consejero francés se inclinó hacia uno de los ingleses y susurró: «Es muy dócil». No dará problema. Mientras tanto, Isabella solo miraba un cuadro en la pared, un jardín que no conocía, y se preguntaba si en Inglaterra habría flores violetas como en casa. Cuando todo terminó, un emisario inglés se acercó a ella, sonrió cortésmente y le habló en un francés torpe. Madame, England la espera. Isabella la dejó la cabeza. «England, ¿está lejos?» «Muy lejos. ¿Podré volver a Francia?» Él hizo una pausa, y luego sonrió sin que la sonrisa alcanzara los ojos. «Si Inglaterra lo permite». Ella asintió contenta, como si hablasen de un viaje de placer. Nadie a su lado tuvo el valor de decirle que, al subir a ese barco, se iría de Francia como princesa. Y nunca regresaría como niña. Isabella fue entregada como un regalo a cambio de paz. Un regalo envuelto en seda, con la inocencia de una pequeña flor recién abierta. Un regalo al que nadie preguntó si quería ser entregado. El día en que dejó Francia, la niebla cubría el puerto, tal como en la escena inicial, pero esta vez, ella no sabía que acababa de abandonar la única parte de su vida que realmente le había pertenecido. El Canal de la Mancha parecía un espejo gigante cubierto de niebla cuando el barco que llevaba a Isabella llegó a Inglaterra.
El viento frío cortaba la piel, tan afilado que ella abrazó instintivamente a su muñeca, lo único que le quedaba de su hogar. Cuando bajaron la pasarela, una larga fila de soldados ingleses esperaba, sus armaduras brillando en la bruma, y detrás de ellos, cientos de curiosos se apretujaban para mirar. Isabella tiró suavemente de su vestido, intentando bajar, pero el vestido de novia blanco era tan largo que casi se enredaba en sus piernas. No era un vestido para una niña. Era un vestido para una reina. Una reina de 6 años. La primera vez que pisó suelo inglés, sintió todas las miradas clavadas en ella. No eran cálidas. No eran acogedoras. Eran miradas frías como cuchillos, como si quisieran comprobar si ella era realmente una persona o solo un rumor enviado desde el otro lado del mar. Levantó la cabeza porque le habían dicho que debía mantener la postura real, pero la corona era tan pesada que se inclinó hacia la derecha y casi se cayó. Una dama de compañía corrió a colocarla bien, y la multitud estalló en risas. ¿Esta es la reina? Parece una muñeca que camina. Esa niña no puede gobernar Inglaterra. Aquellas risas, para los adultos, algo sin importancia, para Isabella fueron como piedras lanzadas directamente a su pequeño corazón. Nunca antes se habían reído de ella así. En Francia era princesa. Aquí, era un chiste. Ricardo II, rey de Inglaterra, se acercó a recibirla. Un hombre de casi 30 años, rostro suave pero ojos llenos de la tristeza de quien carga con demasiado peso. Al ver a Isabella, tan pequeña y temblorosa, se arrodilló despacio y le tendió la mano. «No tengas miedo, pequeña», dijo en francés, con voz suave. Ella respondió, confundida, con «no tiene miedo». Pero sus manos temblaban dentro de las de él. Ricardo la trató con una extraña delicadeza. Pero esa delicadeza también marcaba la distancia entre ellos. Porque la miraba como a una hija, como a un ser frágil al que proteger, no como a una esposa. No podía verla como esposa. Nunca podría. En los primeros días en el Palacio de Westminster, Ricardo ordenó preparar una habitación solo para ella, llena de muñecas, flores y libros. Un pequeño paraíso. Pero allí no había madre, ni lengua conocida, ni calor de hogar. Isabella dormía sola en una cama demasiado grande, con una manta fina que no bastaba para el frío de las paredes de piedra. No hubo una sola noche en la que durmiera del tirón. A menudo se despertaba en plena oscuridad, escuchando el viento aullar en las ventanas, oyendo los pasos de los guardias en el patio, el sonido del metal chocando, ruidos completamente ajenos a sus dulces recuerdos de Francia. Una vez, una dama de compañía la encontró sentada junto a la ventana, mirando fijamente la espesa niebla. «Princesa, ¿extrañáis vuestra tierra?», preguntó. Isabella abrazó su muñeca y asintió. «Creo que mamá me está buscando». Aquella frase hizo que la dama se quedara sin palabras, pero no podía consolarla con la verdad. La reina Isabel estaba atrapada en la política, y Francia se había visto obligada a olvidarse de Isabella en el momento en que el barco zarpó. Ricardo II iba a verla todos los días. Jugaba con ella, la escuchaba leer poemas, le enseñaba algunas palabras en inglés. Pero cada vez que se levantaba para irse, la miraba con los ojos de quien sabe que lo que hace nunca será suficiente contra la soledad que crece dentro de ella. Ricardo no dormía con ella, nadie esperaba eso. Pero precisamente por eso, la corte inglesa empezó a burlarse más de Isabella. Una reina a la que el rey ni siquiera quiere en su cama. Esta boda es una farsa. ¿Francia nos manda una niña para reírse de Inglaterra? Olvidaban que ella sentía. Olvidaban que tenía corazón. Olvidaban que podía escuchar cada susurro tras las cortinas, cada burla a sus espaldas, cada frase envenenada rebotando por los pasillos de piedra. Y con el paso del tiempo, Isabella empezó a entender una verdad dolorosa. Nadie la veía como persona, solo como símbolo, una solución, un regalo diplomático. En la primera audiencia oficial a la que tuvo que asistir, la sentaron en un trono demasiado alto para su cuerpo. No alcanzaba la mesa. No llegaba a los reposabrazos. Sus piernas colgaban en el aire. Cuando Ricardo entró y sonaron los tambores, ella intentó levantarse como los nobles a su alrededor. Pero el pesado vestido de novia la hizo tropezar hacia adelante. Toda la sala estalló en carcajadas. Isabella se sonrojó, los ojos llenos de lágrimas, pero se obligó a levantarse porque le habían enseñado que una reina no llora delante de la corte. Pero ella seguía siendo una niña obligada a tragarse las lágrimas como si fueran piedras. Ricardo II no se rió. Bajó del estrado, la ayudó a ponerse en pie, sacudió el polvo de su vestido y le susurró. No pasa nada, ma petite. No son malas personas.
Solo es que no te entienden. Pero se equivocaba. No era que no la entendieran. Es que no querían entenderla. Cada día, Isabella estaba más sola. El palacio inglés era más frío de lo que imaginaba. Sin música. Sin flores violetas. Sin madre que la arrullara. Solo paredes altas que parecían querer tragársela entera, pasillos infinitos, y miradas afiladas que la observaban como si fuera un objeto extranjero sospechoso. Empezó a temer las mañanas. Porque por la mañana debía sonreír. Debía mantenerse erguida. Debía aparentar que merecía la corona que pesaba sobre su cabeza. Pero cada vez que la corona se inclinaba un poco, escuchaba nuevas risas. Risas como clavos clavándose en su corazón. Día tras día, Isabella aprendió algo que ningún niño debería aprender. En Inglaterra, no tenía permitido ser débil. Pero tampoco tenía permitido ser fuerte. Solo tenía permitido existir. Y esa existencia, poco a poco, fue desgastando su infancia como el agua fría desgasta la piedra. El tiempo pasaba como olas heladas golpeando la costa de Inglaterra, desgastando la infancia de Isabella poco a poco. Llegó al país con 6 años, con una muñeca en la mano y los ojos llenos de inocencia, sin miedo al mundo, pero pocos años después, su sonrisa había desaparecido como si el viento del mar se la hubiera llevado para siempre. Ricardo II, el marido al que ella trataba con todo respeto y temor, la quería a su manera, como un padre quiere a su hija. Solía visitarla, llevarle cintas bonitas, libros ilustrados de Francia, y hasta se sentaba junto a su cama para contarle historias sobre las olas golpeando la proa de un barco, sobre las gaviotas que vuelan siguiendo al viento. Pero jamás la miró como esposa. No la abrazó como un hombre abraza a la mujer que ama. No la hizo partícipe de las reuniones. No le dio poder. No le dio un lugar en su mundo turbulento. Y esa amabilidad, la amabilidad de un padre, no de un esposo, se convirtió en un arma que la corte inglesa usó contra ella. Nuestro rey necesita una reina, no una niña a la que hacerle mimos. Francia nos ha mandado una muñeca, no una esposa. No sirve de nada para Inglaterra. Esas frases llegaron a oídos de Isabella más veces de las que podía soportar. Cada vez que las escuchaba, apretaba tanto su muñeca de madera que los dedos se le marcaban de rojo. Quería gritar que ella no había elegido esa vida, que también tenía corazón, que quería ser querida, que deseaba que alguien la viera como persona. Pero nunca se le permitió decirlo. Un día, Ricardo II tuvo que salir del palacio para sofocar rebeliones que se extendían por el reino. El palacio de Westminster, que ya era frío, se volvió aún más vacío y sombrío. Mientras se preparaba para partir, Ricardo se inclinó, la abrazó y apoyó la mano sobre su pelo, como si fuera una despedida y un consuelo al mismo tiempo. Volveré, ma petite. No tengas miedo. Majestad, os esperaré, respondió Isabella. Era una promesa que llevaría consigo día tras día, noche tras noche. Pero en cuanto la puerta de la fortaleza se cerró tras Ricardo, la corte inglesa mostró su verdadero rostro. Nadie la veía como heredera. Nadie la veía como reina. Nadie estaba dispuesto a obedecerla, a escucharla o a protegerla. Porque no dejaba de ser una niña. La esposa de un rey que quizá nunca regresaría. El palacio, que antes era su frágil refugio, se convirtió en un laberinto de odio y desprecio. Una nueva dama llegó al servicio. Al ver a Isabella intentando escribir la letra A en inglés, susurró a otra: ridículo. Una reina que aún no sabe escribir. Isabella la oyó. La pluma se le torció. Una lágrima cayó sobre el papel y emborronó la letra. Pero no lloró en voz alta. Ya había aprendido a quedarse en silencio, porque en aquel palacio nadie sabía qué hacer con el llanto de una niña extranjera. Cada día, Isabella se colocaba en el balcón del lado este, desde donde se veía el camino que llevaba hacia el sur. Abrazaba su muñeca y miraba fijamente la distancia, buscando el brillo de las armaduras que anunciaran el regreso del rey. Cada vez que oía cascos de caballo, el corazón se le aceleraba, sus manos se aferraban a la barandilla, y su cuerpo pequeño se inclinaba hacia adelante empujado por la esperanza. Pero siempre, las compañías de jinetes que cruzaban el patio no eran las de Ricardo II. Hubo días en que se quedó allí tanto tiempo que el viento le cortó las mejillas y el frío le volvió los labios morados, pero seguía sin moverse. Cuando una dama de compañía le rogó: «Su Majestad, debe entrar, va a enfermar». Ella negó con la cabeza. «Sí entro. Temo que Su Majestad vuelva y no me encuentre». Ese miedo simple, tan infantil, rompía el corazón de quienes la veían. Porque todos sabían que, estuviera en el balcón o no,
eso no cambiaría nada. La corte ya no la guardaba en su corazón. Solo la veían como un adorno, como una figura de madera en medio del salón del trono. El tiempo empezó a dejar huellas en su cabello, y su rostro infantil se volvió poco a poco más serio de lo que correspondía a su edad. Pero aunque crecía, nadie aceptaba verla como adulta. Tenía 8 años, luego 9, luego 10. Y en los ojos de los cortesanos, seguía siendo la niña francesa. El palacio de Westminster se volvía cada vez más gélido. No por el clima, sino por el poder de Ricardo II, que se desmoronaba. Los nobles se levantaban en su contra. La rebelión se extendía. Los rumores sobre la posible destitución del rey corrían por los pasillos como el aliento de un demonio. Y cuando el trono de Ricardo empezó a tambalearse, el de Isabella, ya frágil como papel, comenzó a resquebrajarse. Nadie se inclinaba tan bajo al hablarle. Nadie mostraba el mismo respeto de antes. Nadie la defendía de las acusaciones invisibles. Un guardia llegó a decir, sin pudor: si el rey cae, esa niña no será nada. Esa niña. No su majestad. No la reina de Inglaterra. Solo esa niña. Hablaban de ella frente a ella como si no entendiera inglés, como si no sintiera el frío en cada palabra. Pero Isabella entendía, porque sus miradas hablaban por ellos. Si Ricardo II caía, ella caería también. Y nadie tenía intención de tenderle la mano. Así pasó cada día, marcado por un miedo invisible. Cada noche era una lucha contra la soledad. Cada mañana comenzaba con la pequeña esperanza de que ese día, tal vez, Ricardo regresaría. Pero ese día nunca llegó. Una tarde, cuando el cielo de Londres se tiñó de rojo como un incendio en el horizonte, Isabella estaba sola en su habitación, jugando con los botones de su vieja muñeca. Sobre la mesa había una carta sin enviar, escrita con una caligrafía temblorosa de niña. Majestad, por favor volved pronto. El palacio está muy frío, y tengo miedo. Nadie aquí me quiere. La carta nunca salió de la habitación, porque a la mañana siguiente, la corte inglesa se sumió en el caos total. La noticia de que Ricardo II había sido capturado sonó como una campana fúnebre. Quienes la llamaban reina se apartaron de inmediato. Los sirvientes la evitaron. Las damas temieron verse comprometidas. Los soldados empezaron a murmurar que ella sería encarcelada, usada como moneda de cambio. Y fue entonces cuando Isabella comprendió de verdad. Aunque llevara el título de reina, nunca había tenido poder. Aunque llevara el apellido Valois, nunca había tenido fuerza. Aunque la corona pesara sobre su cabeza, nunca había tenido protección. Inglaterra se hundía en la confusión. El trono se hacía pedazos bajo los pies de Ricardo II. E Isabella, la niña que había sido enviada para traer la paz, no era más que una sombra en un palacio helado, sola en un país que nunca la aceptó. La noticia de la captura de Ricardo II llegó a Westminster como un tajo que rasgara el cielo. La puerta del poder se había cerrado detrás de él, y se desplomó sobre la cabeza de Isabella, una niña de 11 años que en ese momento estaba en su habitación, bordando pequeñas violetas para recordar su hogar. Una dama entró corriendo, el rostro pálido. Su Majestad, el Rey, ha sido apresado. La aguja cayó de la mano de Isabella, chocando contra la piedra del suelo con un sonido metálico, frío como la verdad que acababa de atravesar su corazón. El ambiente en el palacio cambió al instante. Quienes antes se inclinaban profundamente ante ella ahora se mantenían rectos, mirándola con ojos duros, como si fuera un objeto que había perdido su valor. Las palabras dulces de antaño desaparecieron, reemplazadas por pasos apresurados, puertas que se cerraban de golpe, susurros sin disimulo. La niña pronto tendrá nuevo dueño. Ya no es reina. Francia no podrá salvarla. Isabella lo escuchó todo. Cada frase era un corte más en su infancia ya desgastada. Pocos días después, en el mismo salón en que había sido presentada como reina de Inglaterra, Enrique Bolingbroke, el hombre que había destronado a Ricardo II, se sentó en el trono y se convirtió en Enrique IV. Con un simple gesto de cabeza, declaró: Isabella de Valois ya no es reina de Inglaterra. Sin ceremonia. Sin anuncio solemne. Solo una frase. Ligera en apariencia, pero capaz de borrar su título como si se barriera polvo del suelo. Ella tenía 11 años. Y en aquel instante, su existencia fue borrada de la corte inglesa con un solo movimiento de pluma. Sus bienes, los regalos de Ricardo, su habitación, sus sirvientes, sus animales, fueron confiscados. Las personas que le eran fieles fueron expulsadas en una sola mañana. La cerradura de su puerta fue cambiada.
Quedó bajo arresto para seguridad de la familia real. La verdad era que querían que desapareciera, que no se la viera, que no inspirara compasión, que nadie recordara que había sido la reina legítima de Inglaterra. Isabella no lloró delante de ellos. Pero cuando caía la noche, se acurrucaba bajo una manta delgada, sin damas que la acompañaran, sin cuentos para dormir, solo con el viento colándose por las rendijas y el latido de su corazón haciéndose cada vez más débil. Mientras ella vivía a medias prisionera, la corte de Enrique IV preparaba otro plan. Un plan cruel, pero perfecto a ojos de quienes siempre habían usado a las mujeres como herramientas. Fueron a verla para comunicarle su propuesta. Su Majestad, el rey desea que os caséis con el príncipe Enrique, para legitimar la dinastía Lancaster. Isabella no entendía la palabra legitimar. No entendía qué era la casa Lancaster. Pero sí entendía lo más importante. Querían que se casara con otro hombre. Aunque seguía siendo, legalmente, esposa de Ricardo II. Sus ojos, ya marcados por el dolor pese a su corta edad, se encendieron de una luz débil pero firme. Por primera vez en su vida, Isabella experimentó algo que nunca antes había sentido: el impulso de resistirse a lo que estaba mal. Cuando Enrique IV preguntó: ¿aceptas casarte con mi hijo? Ella, una niña, pero una niña que ya había sufrido demasiado, negó con la cabeza y dijo, en voz casi inaudible pero muy clara: no. Ese no sonó más pequeño que un suspiro, pero retumbó en la sala como una campana. Nadie esperaba que una niña de 11 años se atreviera a desafiar a un rey. Los consejeros abrieron los ojos de par en par. Un soldado soltó una risa seca. ¿De verdad cree que tiene derecho a elegir? Enrique IV apretó los labios. La negativa de Isabella, por tímida que fuera, le resultó humillante. Pero no podía obligarla. No por piedad, sino porque, legalmente, seguía siendo esposa de Ricardo II. Los ingleses empezaron a presionarla. Le redujeron la comida. La aislaron. La dejaron sin noticias del exterior. Y ella tuvo que resistir con lo único que le quedaba: un silencio obstinado. No firmó nada. No dijo que sí. No prometió nada. No asistió a ceremonias. No aceptó regalos de los Lancaster. La llamaron testaruda. La llamaron desagradecida. La llamaron la niña francesa terca que no sabe lo que le conviene. Pero la verdad era sencilla. Por primera vez, Isabella se defendía. Y también era la última vez que podría hacerlo. Porque una niña, por fuerte que sea su corazón, no puede vencer a una corte entera. Tras unos meses de resistencia inútil, su encierro se endureció. Aunque no la metieron en una mazmorra oscura, vivía como prisionera, sin visitas, sin permiso para salir, sin cartas, sin derecho a llorar en voz alta. Cuando llegó la noticia de que Ricardo II había muerto en prisión, o había sido asesinado, como muchos creían, Isabella se quedó en silencio mucho rato, luego se sentó en el suelo frío y abrazó a su muñeca como si abrazara sus últimos recuerdos. Nadie sabe cuánto lloró. Solo saben que, cuando se levantó, la luz de sus ojos se había apagado para siempre. La muerte de Ricardo no solo se llevó a su marido, se llevó la única razón por la que todavía la respetaban. Y cuando esa luz se extinguió, la corte perdió el último motivo para retenerla en Inglaterra. Pero no la devolvieron enseguida. La mantuvieron allí, como un objeto antiguo olvidado en una esquina. Nadie preguntó qué comía. Nadie se preocupó por si tenía frío. Nadie se fijó en la herida invisible que crecía dentro de su alma. Inglaterra, que la había recibido con tambores y banderas, la abandonó como a una niña perdida en un mercado. Y así fue como Isabella se convirtió de verdad en prisionera política. Un alma pequeña atrapada en una guerra de poder que nunca entendió. Tras muchos meses de negociaciones, discusiones políticas y reuniones llenas de cálculos, la corte inglesa por fin aceptó devolver a Isabella de Valois a Francia. No por humanidad. No porque quisieran devolverle la libertad. Solo porque ya no tenía valor político para Inglaterra y se había convertido en una sombra sobrante en el palacio donde una vez la llamaron reina. El día de su partida de Inglaterra no hubo tambores, ni banderas, ni escolta de honor. Solo unos cuantos soldados mirándola marchar, con ojos vacíos, como si se despidieran de un objeto enviado de vuelta a su antiguo dueño. El barco que la llevaba se alejó del puerto en una mañana gris y borrosa, sobre un mar tan calmado que daba miedo, como si la naturaleza también supiera que ella estaba cayendo en un vacío entre dos mundos. Ya no era inglesa, pero tampoco volvería a ser del todo princesa francesa. Cuando el barco se acercó al puerto de Francia, Isabella empezó a temblar de emoción.
En su corazón, el recuerdo de su patria seguía siendo un cuadro perfecto. El palacio iluminado, su madre abrazándola, los jardines perfumados de violetas, las risas resonando por los pasillos de los Valois. Pensó que volver sería un milagro, el final feliz después de los años de encierro. Pero el puerto francés no se parecía en nada a sus recuerdos. No había familia esperándola. No había música real. Solo el viento agitando banderas desgarradas y unos pocos funcionarios con miradas incómodas. Isabella miró a su alrededor, con los ojos muy abiertos, buscando la figura de su madre entre la gente. No había nadie. La reina Isabeau no ha podido venir, dijo en voz baja uno de los funcionarios. ¿Por qué?, preguntó ella. Él bajó la cabeza. La situación política es muy inestable. París ya no es segura. Isabella apretó los dedos en la seda de su vestido. Algo en su corazón se resquebrajó. Había soñado con el regreso, pero la realidad era tan fría que sintió que no era más que viento del mar golpeando el casco del barco, invisible, sin nombre. La Francia del día en que se fue era un mosaico brillante. La Francia del día en que volvió era un reino roto. Su padre, Carlos VI, el rey que la había abrazado llamándola la pequeña estrella de tu padre, estaba muerto. No una muerte suave. No en paz. Murió solo, con la mente hecha pedazos, traicionado por quienes había confiado. Su muerte hundió aún más a Francia en el caos. Su madre, la reina Isabeau, ya no era la mujer fuerte y astuta de los recuerdos más bonitos de Isabella. Tras demasiados años luchando en la política, tras demasiado dolor, tras ser vista como traidora por el pueblo, Isabeau estaba destrozada. Cuando Isabella volvió al palacio, donde había corrido de niña por los pasillos, su madre solo la miró unos segundos, con ojos vacíos, agotados, como si ya no reconociera a la niña que se aferraba a sus piernas pidiéndole historias. «Has crecido», susurró Isabeau, y se dio la vuelta. No hubo abrazo. No hubo lágrimas de reencuentro. Solo la distancia entre dos almas trituradas por la política hasta perder su forma. Isabella sintió que el corazón se le helaba más que con cualquier viento del Canal de la Mancha. Su padre muerto. Su madre lejana. Hermanos dispersos en bandos enemigos. Y Francia, la Francia que había amado, sumida en una guerra civil sangrienta, Armagnacs contra Borgoñones. Dos facciones disputándose el poder, dispuestas a todo para difamar o matar al otro. París estaba llena de rumores envenenados, ejecuciones, gritos de pueblo arrastrado por la tormenta política. En medio de todo eso, Isabella, una joven de 13 años que había sido reina de Inglaterra, se convirtió en una sombra dentro de su propia familia. En la corte, nadie sabía qué hacer con ella. Los Armagnacs no confiaban en ella, porque había sido reina de Inglaterra. Los Borgoñones tampoco, porque era hija de Isabeau, a quien consideraban traidora. El pueblo murmuraba. La devolvieron los ingleses. Una mercancía defectuosa. Una princesa sin valor. Y así, Isabella fue apartada a un lado, como un libro viejo abandonado en una estantería. Nadie le preguntó qué quería. Nadie le preguntó que había vivido en Inglaterra. Nadie se fijó en que aún tenía noches en vela por las pesadillas, por las risas burlonas, por la infancia que le habían robado. El palacio de los Valois parecía su casa, pero ya no lo era. Recorrió los pasillos rozando la piedra con la mano, donde antes quedaban atrapadas las risas de su niñez. Ahora esos ecos eran solo fantasmas. Los jardines de violetas, donde había jugado antes de ser enviada al matrimonio, estaban abandonados, cubiertos de maleza y hojas muertas. Entró sola en su antigua habitación, donde aún quedaba el pequeño lecho y un paño a medio bordar que había dejado a los 6 años. Lo cogió, lo contempló, las puntadas torpes, los hilos torcidos. Ese trozo de tela era su infancia. Se sentó. Y por primera vez desde que volvió a Francia, lloró. Lloró sin parar. Lloró como si todas las lágrimas que no pudo derramar en Inglaterra, al ser humillada, al ser encerrada, salieran de golpe. Lloró por un dolor que nadie quería reconocer. Lloró al descubrir que ya no pertenecía a ningún lugar. No pertenecía a Inglaterra. No pertenecía a Francia. No pertenecía a su familia. No pertenecía a la historia. Isabella de Valois, la niña que se usó como hilo de paz entre dos imperios, era ahora solo una sombra a la deriva en su propia patria. Los franceses con más poder y más voz que ella estaban demasiado ocupados luchando por el trono. Nadie veía a la chica de 13 años que se estaba muriendo poco a poco, en silencio, en el olvido, devorada por una soledad que nadie tenía tiempo de entender. Se convirtió en símbolo de una verdad cruel.
Cuando la política ya no necesita a una mujer, la historia la desecha como un pañuelo usado. La Francia de entonces no tenía espacio para almas perdidas. En medio de la tormenta de la guerra civil entre Armagnacs y Borgoñones, donde todos estaban atrapados en el torbellino del poder, Isabella, la joven de 13 años recién vuelta de Inglaterra con el corazón hecho trizas, no era más que un nombre difuso en la lista de mujeres que podían ser utilizadas políticamente. Y, como siempre en la historia, cuando una princesa ya no sirve para la diplomacia exterior, la corte enseguida busca reutilizarla. Su segundo matrimonio llegó antes de que Isabella pudiera respirar entre las heridas del primero. Esta vez, el marido elegido fue Carlos de Orleans, un joven noble, educado, de buen corazón, pero tan falto de elección como ella en una vida moldeada por la política. No fue amor. No fue destino. Fue una ecuación de poder. Un movimiento estratégico más en el tablero caótico de los Valois. El día de la boda, Isabella se plantó ante la iglesia con el rostro pálido bajo un velo largo. El velo era hermoso, fino, delicado, tejido a mano por artesanos del Louvre a quienes ella había querido, pero su belleza la ahogaba. Le parecía una red, rodeándola, reteniéndola en un papel que ya no tenía fuerzas para interpretar. Carlos de Orleans estaba junto a ella, mucho más joven que Ricardo II, con ojos tristes y profundos como un lago después de la tormenta. Él tampoco deseaba ese matrimonio. La guerra le había arrebatado a su padre, sus riquezas y su juventud. Y ahora la corte le quitaba lo último que podría haber elegido, el destino de su propio corazón. Dos jóvenes, dos víctimas de la guerra, atados no por amor, sino por miedo y por decreto. Isabella miró a Carlos con la mirada vacía. Carlos la miró con la misma tristeza. Ninguno de los dos dijo nada. Nadie sonrió. Nadie bendijo de verdad aquella unión. Solo el viento entrando por las vidrieras, sonando como el suspiro de Dios. Aquel matrimonio no fue una cárcel, pero tampoco un refugio. Carlos era amable, dulce, capaz de sentir el dolor ajeno. Pero entre ellos había una distancia tan grande como un campo de batalla, no porque se odiaran, sino porque ambos estaban demasiado heridos para mirar a alguien sin ver sus propias grietas. Vivían bajo el mismo techo, pero en camas separadas. Comían en la misma mesa, pero hablaban poco. Caminaban por los mismos pasillos, pero a menudo evitaban mirarse. No por frialdad, sino porque ambos sabían que su vida no la habían elegido. Eran dos sombras atadas por hilos invisibles llamados historia. Isabella, ya con más de 14 años, ya no era la niña que abrazaba una muñeca buscando a Ricardo II entre el viento de invierno. Pero el dolor antiguo nunca se fue. Solo quedó sepultado bajo nuevas heridas. Las cartas que escribía se multiplicaron. Escribía sobre una soledad sin nombre, sobre noches en vela mirando el cielo, sin saber a qué lugar pertenecía, sobre la sensación de ser un alma perdida entre dos imperios que ya no la querían. Algunas cartas las enviaba a amigas de la infancia, otras nunca las mandaba, las guardaba en una caja de madera, como suspiros atrapados. En el palacio donde vivía con Carlos, Isabella solía pasear sola por los pasillos de piedra. En sus ojos ya no había luz, ni luz de alegría, ni de esperanza. Solo el brillo tenue de quien ha visto demasiada injusticia para creer en algo. A veces iba al convento cercano para rezar por el alma de Ricardo II, su primer esposo, el único hombre que la trató con verdadera ternura. No fue amor, pero fue una bondad que nunca recibió ni de la corte inglesa, ni de la francesa. Las monjas veían cómo se sentaba durante horas ante una gran vela, con las manos apoyadas en el regazo y la cabeza inclinada, tan inmóvil que parecía una estatua. Nadie se atrevía a interrumpirla, porque su quietud no parecía paz, sino rendición. Isabella empezaba a sentir en lo profundo algo que había intentado no pensar. Su vida nunca le había pertenecido, y nunca lo haría. No eligió dónde nacer, no eligió marido, no eligió país, no eligió de qué lado estaría su familia, no eligió a quién amar, ni siquiera eligió cuándo hacerse adulta. Lo único que podía elegir era cómo callar, y calló tanto que el mundo empezó a olvidarla. Poco a poco, Isabella se fue borrando ante los ojos de todos, como una vela que se apaga soplada por el viento. Su familia estaba ocupada disputándose el poder. Francia, hundida en guerras internas. Carlos, atrapado en sus propias cargas. Y Isabella, ocupada en sobrevivir en una pequeña habitación, con cartas tristes, días en los que nadie pronunciaba su nombre, y noches sin sueños porque ya no tenía esperanza. Su tristeza no explotó. Se acumuló, como la niebla que cada mañana cubre el invierno.
No la mató de un golpe, sino despacio, día tras día, con el vacío. A los 19 años, la edad en que otras jóvenes tienen toda una vida por delante, Isabella era solo una sombra, el reflejo apagado de una princesa que un día fue prometida a 2 reinos. Y en la cima de esa soledad, la muerte vino a buscarla. Isabella de Valois murió en una fría mañana, con París aún envuelta en niebla blanca. Tenía apenas 19 años, una edad en la que, dicen, el corazón empieza a descubrir el mundo y la vida abre sus puertas más hermosas. Pero para Isabella, los 19 años no trajeron esperanza. Solo el final. La causa exacta de su muerte nunca se aclaró del todo. Algunos dijeron que fue por debilidad, que su cuerpo se fue consumiendo poco a poco como una vela a medio quemar, agotada por los años de soledad, silencio y tristeza contenida. Otros hablaron de complicaciones tras el parto, que murió desangrada después de dar a luz a su primer hijo. Pero todas esas explicaciones solo rozan la superficie. La verdad más profunda, la que no figura en los libros, es que Isabella murió de una vida que nunca fue suya. Desde que nació, fue un instrumento. A los 6 años, fue un tratado de paz. A los 11, una prisionera política. A los 13, una pieza reutilizada en la guerra francesa. A los 19, una sombra en una familia que ya casi no la veía. Y al final, murió como una pequeña llama apagada por el viento, sin gritos, sin manos que la sujetaran. Pasó sus últimos días en un convento silencioso en Blois, a donde la habían enviado para mantenerla alejada de las sombras de la guerra civil. El convento era hermoso, como una pintura, pero para ella solo era una caja blanca donde gastar los últimos días. Su cuerpo se había quedado en los huesos. Sus ojos, que antes eran claros como un lago de primavera, ahora estaban opacos como la neblina nocturna. Su voz se había debilitado tanto que había que acercarse mucho para oírla. Una vez, una monja le preguntó: «Señora, ¿de qué se arrepiente más?». Isabella sonrió levemente, una sonrisa tan frágil que parecía a punto de romperse. «Me arrepiento de no haber tenido tiempo, de ser yo misma. No tuvo tiempo de amar a nadie, ni de ser amada. No tuvo tiempo de elegir otra vida que no fueran matrimonios decididos por otros. No tuvo tiempo de escapar de la sombra de la política que cubrió su infancia, su juventud y su alma entera. Una noche, poco antes de morir, pidió sentarse junto a la ventana. Las monjas le pusieron un chal sobre los hombros y la ayudaron a sentarse. Isabella miró el cielo durante mucho rato, el cielo de Francia, el cielo de la patria que tanto había anhelado recuperar, pero que cuando la tuvo de vuelta ya no supo recibirla. Dijo en voz baja, como si hablara consigo misma: «Aquel día, salí de aquí como una flor pequeña, y ahora regreso siendo solo una sombra». Nadie respondió. Nadie podía. Cerró los ojos, puso la mano sobre el pecho como queriendo conservar el último calor. Las lágrimas que no había podido llorar en Inglaterra, cuando se reían de ella, cuando estaba encerrada, por fin salieron. Pero ya no eran por nadie más. Eran por ella misma, por aquella niña de 6 años que nunca pudo vivir su propia vida. Esa noche, Isabella se quedó dormida, y con el amanecer, no volvió a despertarse. La noticia de su muerte no sacudió Francia. No sonaron todas las campanas. No hubo luto nacional. No se celebraron grandes funerales. Porque no fue reina. No fue guerrera. No fue heroína. Fue solo una joven, cuyo nombre la historia olvidó antes de escribirlo bien. En el último instante de su vida, Isabella aparece como una flor delicada arrancada antes de abrirse, como un pétalo arrastrado por el viento de la guerra, enterrado en el barro de la política, sin que nadie alcanzara a ver su belleza real. Murió llevándose consigo todo lo que no tuvo tiempo de tener. Libertad, juventud verdadera, amor completo. Y un lugar al que pertenecer. Y en el silencio del convento de Blois, aquella mañana, solo sonó una pequeña campana, ligera como una despedida tardía del mundo a un alma a la que habían tratado con demasiada crueldad.